comenzar, vamos a comenzar la clase de hoy eh, de Derecho Canónico. Vamos a comenzar nuestra clase y bueno, pues antes que nada vamos a recordar dónde nosotros nos habíamos quedado, en cuál es el canon que nos habíamos quedado, a ver si alguien recuerda. eh, ¿Se recuerdan dónde nos habíamos quedado? Estábamos tratando los procesos, ¿verdad? Los procesos matrimoniales y habíamos hablado eh, del matrimonio breve, del proceso matrimonial breve ante el obispo. eh, ¿Verdad? A ver si alguno recuerda. Vamos a ver el chat. ¿Alguien ha colocado algo? No, hay una pregunta en el chat. Jimena nos dice que el canon, oh, Jimena, ese número está muy grande. No creo que llegue al 16.871. Yo creo que hay algo, algún numerito de más, porque no tenemos canones tan grandes. Debe ser 1687 y el uno se te fue, ¿no? 1687, ¿viste? Sí, sí, debe ser eso. Voy a responder la pregunta que hay en el chat para entonces comenzar con el canon donde nos habíamos quedado. 1687, claro, sí, sí, dije el uno ese debe estar porque digo el número tan grande. Dice en el chat una pregunta, dice, una persona casada por el civil se divorcia, se casa por la iglesia con otra. Según la palabra de Dios, esa persona está cometiendo adulterio con la primera pareja. Miren, esta es una pregunta sumamente importante. Es una pregunta muy, muy buena. Si una persona se casa por el civil, sabemos que no está casada ante los ojos de Dios, pero tiene un matrimonio. Y ese matrimonio se llama el matrimonio natural. ¿Qué quiere decir matrimonio natural? Quiere decir que aunque no esté casada por la iglesia, aunque no esté formal, como decimos canónicamente, sí tiene un matrimonio. Y obviamente casarse con otra por el civil, eso, perdón, por la iglesia, sí está, no es que cometiendo un adulterio con la otra, yo creo que es más grave que eso. La realidad es que está eh, prácticamente, mm, como diríamos, desobedeciendo a los mandamientos de lo que se llama el matrimonio natural, que a pesar de que no sea canónico, está cometiendo un adulterio con la otra y está también faltando a los cánones del matrimonio natural. El matrimonio natural quiere decir que si tú has elegido una persona, aunque no lo hayas hecho canónico, aunque no lo hayas hecho delante de Dios, sí has hecho una promesa. Estás casado. Entonces, si la persona se divorcia civilmente, o sea, rompe el vínculo civil, entonces sí puede casarse por la iglesia, pero tiene que mostrar su divorcio civil, porque acuérdense que ya establece con la otra persona civilmente un matrimonio, que como les decía, la iglesia le llama un matrimonio natural, o sea, natural en el sentido de que no es oficial, no es canónico, pero sí es natural, o sea, de naturaleza, porque se está creando un vínculo con esa otra persona. Entonces, sí, es muy importante eso, muy importante. Sí, esa pregunta es muy buena. Entonces, sí tendríamos que, en ese caso, tener la documentación lista para, digamos, de alguna manera, pues, hacer ver que el matrimonio, eh, el matrimonio civil ha terminado, ¿ok? Bien. Sabemos que la iglesia no acepta el divorcio, pero en este caso se necesita que la persona esté libre para poder casarse legalmente con alguien por la iglesia, o sea, desde el punto de vista legal. A pesar de que la iglesia no acepta el divorcio, sin embargo, se necesita que esté libre.
¿ok? Entonces, no puede estar casado civilmente con otra. Bien, entonces, dice que yo indiqué que íbamos a iniciar en el 1688. Gracias. Qué bueno que me lo recordaron, porque vamos a empezar. Entonces, voy a silenciarles, ¿verdad? Para que no escuchemos algunos ruidos allá detrás y vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar con el canon 1688. Entonces, si nosotros vamos al canon 1688, nos vamos a dar cuenta de que el contenido de esto sería el proceso documental. Este proceso es un poquito largo, un poquito pesante, pero bueno, yo más o menos se los voy a ir explicando cómo es que se hace. En el canon 1688 dice que una vez recibida la petición conforme al 1677, que ya lo vimos, se recuerda, cuando se recibe la petición formal, puede ser de uno, firmada por uno, o puede estar firmada por los dos cónyuges. Hay veces que hay uno solo porque el otro dice, a mí no me interesa eso, o hay uno que dice, no, yo no estoy de acuerdo, lo que sea. Entonces se firma por uno. Si los dos están de acuerdo y dicen, no, pues mira, sí, realmente nosotros estamos casados por la Iglesia Católica, pero la, el matrimonio nuestro es un matrimonio nulo por XXXX razón, como les decía, entonces sí se puede firmar por los dos, porque se han dado cuenta de que el matrimonio es nulo. Entonces, recibida esa petición firmada por ambos o por uno de los dos, el obispo diocesano o el vicario judicial o el juez designado puede declarar mediante una sentencia la nulidad de un matrimonio, omitiendo las solemnidades del proceso ordinario, pero citando a las partes con intervención del defensor del vínculo. ¿Ok? Entonces, puede declarar nulo el matrimonio, ya ven, o el obispo, o el vicario judicial, o el juez que está designado a llevar el caso. Entonces, pueden declarar el matrimonio si ya, obviamente, han decidido que el matrimonio es verdaderamente nulo, entonces ellos pueden declarar la nulidad matrimonial a través de un documento. Es el proceso documental, que es un proceso un poquito más complicado porque se requiere de firma de documentos. ¿Ok? Entonces, por eso se llama proceso documental, porque lleva la firma de documentos. Debe estar las partes implicadas, o sea, pueden estar los dos cónyuges o uno de los dos y el otro no quiso implicarse. Y entonces se cita también al defensor del vínculo. Acuérdense que el defensor del vínculo es más o menos algo así como la fiscalía, ¿ok? Es el que va a defender el vínculo, es el que va a defender el matrimonio. ¿Por qué? Porque tal vez tú dices, no, mi matrimonio es nulo, ok. El juez está en el medio entre tú, que piensas que tu matrimonio es nulo, y el defensor del vínculo, que funciona como, digamos así, como que decimos el abogado del diablo, porque sería la fiscalía, es el que presiona para defender que sí hubo matrimonio. Entonces tú dices que no, que es nulo, él dice que va a defender ese vínculo matrimonial y el juez está en el medio. Entonces ahí es donde viene la intervención también del jurado, y entonces se llega a una conclusión. Si se llega a la conclusión de esa, están todos presentes y, como dice el canon 1688, si por un documento al que no pueda oponerse ninguna objeción ni excepción consta con certeza la existencia de un impedimento dirimente o el defecto de forma legítima, o sea, se está refiriendo a que si existe realmente peso para declararlo nulo, con tal que conste con igual certeza que no se concedió dispensa o que el procurador carece de mandato válido. ¿Ok? Entonces, es por eso que se puede entonces firmar esa sentencia de nulidad del matrimonio. ¿Ok? Siempre citando a las partes que son las más interesadas y al defensor del vínculo, que es el que ha hecho en contra
¿verdad? Y que al final, pues, si no consta absolutamente nada en contra de eso, están presentes todos, ahí entonces se da la sentencia de nulidad matrimonial. Ahora, veamos lo que dice 1689. Si el defensor del vínculo considera prudente que los vicios señalados en el canon 1688 o la falta de dispensa no son ciertos, debe apelar contra esta declaración al juez de segunda instancia, a quien se han de remitir los autos, advirtiéndole por escrito que se trata de un proceso documental. La parte que se considere perjudicada conserva intacto el derecho a apelar. Acuérdense que siempre y cuando haya algo en contra de lo que tú estás afirmando, tú tienes la posibilidad de apelar. ¿Ok? Entonces, si por alguna casualidad se declara nulo, entonces, ¿quién puede apelar? En este caso, el defensor del vínculo, porque él no logró lo que deseaba, que era convalidar el vínculo, o sea, dejar el vínculo como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace el defensor del vínculo? Entonces, él puede hacer una apelación al juez de segunda instancia. ¿Qué quiere decir? Que hace una apelación, o sea, ya no sería ese jurado, ya no sería ese tribunal, sino que va a un juez de segunda instancia, que sería más o menos algo así como funciona la corte de apelación, ¿ok? Iría a la apelación, entonces allí se volvería de nuevo a ver el proceso documental, o sea, los documentos y todo lo que se ha hecho. Si por alguna casualidad no se declara nulo y las partes están en desacuerdo, también pueden apelar. Acuérdense que todo, ahí como dice el canon 1689, parágrafo 2, la parte que se considere perjudicada, o sea, si yo estoy abogando por la nulidad de mi matrimonio y por alguna casualidad pues no lo dan, entonces yo me siento perjudicado y por lo tanto puedo apelar en segunda instancia. Canon 1690, el juez de segunda instancia, con intervención del defensor del vínculo y habiendo oído las partes, o sea, tiene que escuchar el testimonio de las partes, o sea, de los implicados, decidirá de la manera indicada con el canon 1688 si la sentencia debe confirmarse o más bien debe proceder en la causa según el trámite legal ordinario, y en ese caso le remitirá al tribunal de primera instancia. Entonces, ahí es donde viene el caso de que se confirma lo que se ha dicho o se procede en la causa con trámite legal ordinario. ¿Ok? Y entonces así tiene que remitirle al tribunal de primera instancia. ¿Ok? Ese es el caso de la apelación. Entonces, recordemos que es muy importante que la parte perjudicada conserve su, eh, digamos, su derecho a apelar. O sea, que no se sienta que de alguna manera, por alguna cuestión bueno, pues ya decidieron así, no, tú tienes derecho a apelar, es tu derecho, puedes hacerlo, porque al final, bueno, somos seres humanos al final, y dentro de los seres humanos, pues siempre hay también errores, por la visión, por la interpretación que hacen de los hechos, etc. Se hace bajo la luz del Evangelio, bajo la luz de la palabra de Dios, pero siempre es un tribunal de derecho que es constituida por seres humanos. Entonces tienes el derecho doblemente de apelar pensando que no es, no es cierto, ¿verdad? O no estás de acuerdo con la decisión porque tienes tu base, ¿verdad? Y tus pruebas. Eh, Vamos entonces a hablar de los procesos matrimoniales, las causas para declarar la nulidad de matrimonio. Canon 1691 dice, en la sentencia se ha de amonestar a las partes sobre las obligaciones morales o incluso civiles que acaso pesan sobre ellas respecto a la otra parte y a la prole, por lo que se refiere al sustento y a la educación. ¿Okay?
O sea, en la sentencia, si por ejemplo la sentencia dice, bueno, es un matrimonio nulo, lo que tiene que hacerse en ese momento, en este caso el tribunal, tiene que amonestar a las partes, o sea, tiene que hablarle a las partes para decir que tienen obligaciones morales. Quiere decir que, o sea, el hecho de que se declare nulo no quiere decir que los hijos vayan a quedarse sin el sostén, ¿verdad? Sino que hay que proveer de educación, de alimentación, ¿verdad? De sustento, techo, etcétera, a la prole, o sea, a los hijos. Parágrafo 2. Las causas de declaración de nulidad de matrimonio no pueden tramitarse por el proceso contencioso oral del que se trata en los cánones 1656 y 1677. En las demás cosas que se refiere al procedimiento, si no lo impide la naturaleza del asunto, deben aplicarse los cánones sobre los juicios en general y sobre el juicio contencioso ordinario, cumpliendo las normas especiales para las causas acerca del estado de las personas y para aquellas que se refieren al bien público. Bueno, nos está hablando ya cosas más jurídicas que no son tan importantes para nosotros. Vamos a ver entonces ya lo que son las causas de separación de los cónyuges, canon 1692. Nos dice, salvo que para un lugar determinado se haya provisto legítimamente de otro modo, la separación personal de los cónyuges bautizados puede decidirse por decreto de los diocesanos o por sentencia del juez de acuerdo a los cánones que siguen. Donde la decisión eclesiástica no produzca efectos civiles o si se prevé que la sentencia civil no será contraria al derecho divino. El obispo de la diócesis de residencia de los cónyuges, atendiendo a las circunstancias peculiares, podrá conceder la licencia y acudir al fuero civil. Si la causa versa también sobre los efectos meramente civiles del matrimonio, procure el juez que, cumpliendo lo prescrito en el parágrafo 2, la causa se lleve desde el primer momento al fuero civil. Aquí nos está hablando básicamente de la importancia que tiene que haber entre el fuero civil, o sea, la parte civil, y también la parte religiosa canónica. Recuérdense que el hecho de que sean separados canónicamente no quiere decir que sean separados civilmente. Tiene que haber un proceso civil también. Obviamente el proceso civil es paralelo, esa parte. Pero en este caso, el obispo tiene que velar porque todo lo que se hace a nivel civil también, si tiene una repercusión, perdón, de todo lo que se hace a nivel eclesiástico, canónico, si tiene una repercusión civil, como por ejemplo el sostén de los niños, etcétera, pues tiene también que pasar todo esto al fuero civil. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que dicen, ¿pueden separarse cónyuges que tienen hijos? Sí, claro, pueden hacerlo. Pero, ojo, que es muy importante que si viene este tipo de separación, entonces tiene unas consecuencias civiles, ¿ok? Y entonces estos efectos civiles tienen que también ser llevados a cabo desde el fuero civil, aunque no haya mucho contacto. Hay países donde no hay prácticamente contacto con el fuero civil, porque obviamente son países ateos o donde hay otro tipo de religión. Entonces, el juez tiene que de alguna manera, ¿verdad? Y el obispo, hacer que lo que es de efecto civil pueda también llevarse a cabo a nivel civil. O sea, amonestando a las partes y también teniendo, en este caso, un contacto con la parte civil. 1600, canon 1693. Si una de las partes o el promotor de justicia no solicitan el proceso contencioso ordinario, se seguirá el proceso contencioso oral. Si se ha seguido el proceso contencioso ordinario y hay apelación, el tribunal de segunda instancia procederá con las debidas proporciones de acuerdo al canon en 1682. Respecto a la competencia del tribunal, debe observarse lo dispuesto por el canon 1673 antes de aceptar una causa y siempre que haya esperanza de éxito, el juez debe emplear medios pastorales para que los cónyuges se reconcilien y sean inducidos a establecer la comunidad conyugal. O sea, nos está diciendo que básicamente el juez tiene que, lo primero
es tratar de ver cómo se puede conciliar a las partes. Hay veces que hay casos como el que yo les decía, que es un caso muy clásico, que es muy fácil obtener una nulidad matrimonial, que es aquella persona que dice, bueno, yo fui obligado a casarme porque por la edad no tenía el conocimiento, la preparación para saber lo que estaba haciendo. Mis padres o mi suegro, lo que sea, me obligaron a hacerlo y además porque ella estaba embarazada y tal, y entonces tuve que casar. Ese matrimonio, así como yo se los he presentado, es prácticamente nulo, ¿ya? Porque ahí hay vicio de todo tipo, o sobre todo vicio de consentimiento, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que el juez, viendo eso, no puede decir, ok, es evidente que tú me estás diciendo que no celebraste el matrimonio. Lo pudo haber celebrado un sacerdote, lo pudo haber celebrado tal vez ella, pero tú no celebraste el matrimonio porque tú no tenías la conciencia, tú no estabas preparado para eso, estabas siendo obligado, o sea, presionado a hacerlo, y eso ya es una causa de nulidad matrimonial. Pero como juez, el juez en ese caso, juez canónico, tiene que tratar de convencer, de restablecer la comunidad conyugal, ¿verdad? Como nos dice allí, el juez debería inducir, ¿qué quiere decir eso? Tratar de convencer de alguna manera cómo volver de nuevo a restablecer la comunidad conyugal y fortalecer el vínculo. Eso le toca al juez antes de aceptar una causa. Ahora bien, hay veces que no, es imposible porque la persona te dice, no, yo no sigo pensando de que nosotros no estamos hechos uno para el otro, porque yo no tuve tiempo de prepararme para esto, de que estudió, etcétera, etcétera. Sigue la persona así, entonces no se le ha podido convencer, bueno, pues podemos proseguir con la causa. Ahora bien, si la persona accede, entonces lo que se llama la convalidación del vínculo, se convalida el vínculo y se retira la causa. Ahora bien, hay veces que hay personas que dicen, yo estaba pensando declarar nulo mi matrimonio, pero con el convencimiento del juez que tal vez te dice, mira, piensa, tienes tus hijos, etcétera. Tal vez no sea la persona ideal, pero no existe ninguna persona ideal. Y de alguna manera va induciendo a la persona a convalidar el vínculo. Se puede hacer, se puede hacer. De hecho, hay muchas causas matrimoniales que se ha logrado convalidar, siempre que se pueda, obviamente. Hay casos donde ni hablar, porque ni siquiera se hablan entre ellos. Pero hay veces que sí, que es posible hacerlo. Entonces, en esos momentos donde es posible convalidar el vínculo, se trata de convalidar el vínculo para no afectar a la comunidad conyugal y en este caso sobre todo a los hijos. Pero acuérdense que no podemos dejar a una pareja junta solo por los hijos, porque acuérdense que los hijos muchas veces están mejor eh, solo con uno de sus padres si, si en la comunidad conyugal juntos crean a veces un caos y a veces de violencia doméstica que provoca que los hijos estén mejor con los padres separados que con los papás juntos. Entonces, nunca piensen, porque hay gente que piensa, ay, no, por los hijos vamos a quedarnos juntos. Es que a veces los hijos son los que más se perjudican si los papás están juntos, cuando hay una situación grave, ¿ok? Si hay una situación donde puede convalidarse, tal vez, mira, piensa en tus hijos, tal vez estabas buscando una persona ideal y no existe. Todas las personas tienen defectos, etcétera, y se puede convalidar el vínculo. Acuérdense que no es por los hijos, porque al final los hijos se van a ir. En 18, 20 años se van de la casa, se casan, y cada cónyuge tiene que pensar en su propia felicidad. O sea, tiene que pensar en con quién
resulta ser feliz. Porque si vas a estar mal con una persona, si vas a estar en una situación de violencia, de golpes a veces, de ofensas, etcétera, pues es mejor a veces separados. Porque se educa mejor a los hijos y hay una mejor convivencia. Bien, Canon 1696. Las causas de separación de los cónyuges también afectan al bien público y por lo tanto en ellas debe intervenir siempre el promotor de justicia, de acuerdo con el Canon 1433. Claro, aquí interviene también el promotor de justicia, que recuérdense que es el encargado de hacer cumplir el derecho. ¿Ok? Es el que hace cumplir el derecho en todo momento. Vamos a ver el proceso de dispensa para los matrimonios ratos y no consumados. No consumados. Matrimonio rato no consumado, acuérdense que es aquel que se celebró el matrimonio, pero nunca lograron tener una relación sexual. Cuando se tiene la primera relación sexual ya es consumado y por lo tanto es un matrimonio rato. Ahora, el rato quiere decir que se celebró. Consumado quiere decir que consumaron el matrimonio, o sea, que tuvieron ya intimidad. Pero hay veces que hay momentos, matrimonios, donde lo logran por varios motivos, por impotencia de uno de los dos, por situaciones psicológicas, por situaciones a veces físicas de alguno de los dos o de los dos. Entonces, se llama rato no consumado, no se logró. Canon 1697. Solo los cónyuges o uno de ellos, aunque el otro se oponga, tienen derecho a pedir la gracia de la dispensa del matrimonio rato no consumado. O sea, que no se necesita que los dos estén de acuerdo, basta que uno de los dos diga, mira, este matrimonio es rato, pero no logramos consumarlo porque no hemos tenido intimidad y no hemos podido tenerlo. Entonces, puede ser uno de los dos o pueden ser los dos. Canon 1698. Únicamente la Santa Sede juzga sobre el hecho de la inconsumación del matrimonio y la existencia de una causa justa para conceder la dispensa. Y esa dispensa es concedida solo por el romano pontífice, o sea, por el Papa. A veces ustedes dirán como que, wow, qué difícil la tienen los matrimonios rato no consumados, pero no, en realidad no es difícil, es muy fácil. Solamente que va a la Santa Sede y solamente el Papa es el encargado de declarar rato y no consumado un matrimonio para entonces proceder con esa dispensa del matrimonio. O sea, prácticamente no es declarar nulo el matrimonio, sino simplemente dispensar a ese matrimonio, ¿verdad? Digamos, más que declararlo nulo, es simplemente inexistente, porque no se dio la consumación. Ahora, a veces uno dice, ay, es como que es raro porque va hasta la Santa Sede, wow, qué difícil, pero no, estos son matrimonios, son los más fáciles de resolver porque no llevan consigo un juicio como tal, no llevan consigo votos de parte de un tribunal, no. Aquí es fácil, porque aquí en este caso sería solamente mandar esa declaración de uno de los dos o de los dos a la Santa Sede y el Papa, revisando la documentación, que como ustedes saben, el Papa solamente firma, no es que está leyendo todo esto, sino sería imposible. El Papa tiene tribunales en Roma encargados de todo esto y, claro, obviamente se le presentan al Papa, mira, estos son los casos que creemos que son ratos no consumados y para que su santidad le dé su firma. Y el Papa solamente lo que hace es firmar, ¿eh? Porque cuando uno a veces ve esto, como que la dispensa del Romano Pontífice, uno dice, contrario, o sea, tiene que ir hasta allá, hasta el Vaticano, y el Papa mismo es el encargado de eso, pero no. En realidad hay muchas personas que le ayudan al Papa en todo esto, y él simplemente lo que hace es conceder esa dispensa. Canon 1699. Para recibir el escrito por el que se pide la dispensa, es competente el obispo diocesano del domicilio o cuasi domicilio del orador, el cual, si consta que la petición tiene fundamento, debe ordenar la instrucción del proceso. Parágrafo 2. Pero si el caso
que se propone plantea especiales dificultades de orden jurídico-moral, el obispo diocesano debe consultar a la sede apostólica contra el decreto, parágrafo 3, contra el decreto por el que el obispo rechaza la petición, cabe recurso a la Santa Sede. O sea, aquí no está hablando lo mismo. O sea, todo cómo se procesa en los casos de matrimonios ratos no consumados. Canon 1700, quedando en vigor de lo que manda el 1681, el obispo encomendará la instrucción de estos procesos establemente o en cada caso de su diócesis o de otra diócesis o a un sacerdote idóneo. Pero si se formuló demanda judicial para la declaración de nulidad de ese matrimonio, la instrucción debe encomendarse al mismo tribunal. Ya nos está hablando de interno, o sea, no quiero detenerme mucho aquí porque está hablando prácticamente ya de aspectos internos de los tribunales que no, obviamente no compete a los laicos, no, ni siquiera ustedes se van a dar cuenta de nada de esto. Canon 1701, en estos procesos debe intervenir siempre el defensor del vínculo. No se admite abogado, pero por la dificultad del caso, el obispo puede permitir que el orador o la parte demandada se sirvan de la colaboración del jurisperito. El jurisperito es un abogado que interviene, puede intervenir en los casos de los matrimonios ratos no consumados, pero no es normal, ¿verdad? No se permite. Los otros casos sí, porque obviamente los casos son más complejos, pero el rato no consumado obviamente no son necesarios los abogados, a pesar de que el obispo sí puede permitir en este caso que haya la colaboración de un jurisperito. El jurisperito es un abogado, porque es el perito en aspectos judiciales, jurídicos. Canon 1702, en la instrucción deben ser oídos ambos cónyuges y la medida de lo posible han de observarse los cánones sobre el modo de recoger las pruebas en el juicio contencioso ordinario y en las causas de nulidad de matrimonio, siempre que puedan compaginarse con la índole de estos procesos. Bueno, no está hablando también de cómo se procede, ¿verdad? Hay que oírle a los cónyuges porque es muy importante recibir ese testimonio de cada uno de ellos. Canon 1703, no se publican las actas, sin embargo, si el juez considera que por las pruebas presentadas puede surgir un obstáculo grave para la petición del orador o por la excesión de la parte demandada, se lo hará saber prudentemente a la parte interesada. El juez puede mostrar a la parte que lo solicite un documento presentado o un testimonio recibido y fijar un plazo para presentar las conclusiones. Todo esto, ya que nos queda, lo voy a saltar un poco porque son aspectos ya prácticamente, como diríamos, formales, de formalidad. O sea, son todos los procesos para dispensar el matrimonio rato no consumado, cómo se hace, el proceso documental y cómo se presenta. Vamos entonces al canon 1707. Vamos a saltar capítulo cuarto, el proceso sobre la muerte presunta del cónyuge. ¿Okay? Bueno, esto también interesante porque se habla también de la presunta muerte del cónyuge. Canon 1707, y verán qué interesante, porque no se da mucho, pero puede darse en algunos casos. Cuando la muerte de un cónyuge no pueda probarse por un documento auténtico, eclesiástico o civil, o el otro cónyuge no puede considerarse libre del vínculo matrimonial antes que el obispo diocesano haya emitido la declaración de muerte presunta. El obispo diocesano solo puede emitir la declaración a que se refiere el parágrafo 1 cuando realizadas las investigaciones oportunas por las declaraciones de los testigos, por fama o por indicios, alcance certeza moral sobre la muerte del cónyuge. No basta el solo hecho de la ausencia del cónyuge, aunque se prolongue por mucho tiempo. En los casos dudosos y complicados, el obispo tiene que consultar a la Santa Sede. Miren, esto nos está diciendo que, por ejemplo, pongamos que una mujer resulta que perdió a su marido en... Se perdió, se perdió, se perdió, no aparece, no sabemos dónde está, y hay lo que se llama la presunta muerte del cónyuge, que es presunta porque no es segura, o sea, no sabemos, puede que sí, puede que no, porque está desaparecido, pero no sabemos si es que se desapareció o es que murió. Entonces, ¿por qué no sabemos que murió? Porque no hay un documento civil que nos diga
fulano de tal murió de tal manera, en tal fecha, etcétera, etcétera. Entonces, esa mujer está casada con él, pero este hombre desapareció y no aparece desde hace meses y meses. Probablemente pensemos que esté muerto. Entonces, se llama la muerte presunta del cónyuge. No hay un documento civil porque nadie va a decir, oh, sí, sí, murió, porque nadie sabe que murió, está desaparecido. Entonces, no hay una declaración de muerte de esa persona. Por lo tanto, la esposa dice, yo pienso que murió porque si no, ya me hubiese llamado o de alguna manera alguien hubiese sabido de él, pero no se sabe nadie. Y no tengo ningún documento donde diga que murió. Entonces se llama la muerte presunta del cónyuge. Es presunta porque no sabemos. Puede que sí, puede que no. Probablemente sí, probablemente no, no sabemos. Entonces, cuando no se puede probar por un documento, no hay nada escrito, entonces el otro cónyuge no puede considerarse libre del vínculo. No es que la esposa va a decir, oh, desapareció, yo pienso que está muerto, ya estoy libre, me puedo casar con otro. Tiene que el obispo diocesano emitir una declaración de muerte presunta. Y eso lo puede hacer solamente después que ha hecho una investigación. Tiene que investigar, tiene que escuchar testigos. No, sí, mira, yo soy el mejor amigo de él y no lo encuentro por ninguna parte. Eh, he buscado, tenemos amigos en comunes, nadie sabe de él. Declaraciones de testigos por fama, o sea, en el sentido de que, ok, fulano murió, todo el mundo sabe que murió, todo el mundo dice que habla de eso, en las redes sociales también, entonces ya se crea la fama de que obviamente haya muerto. Entonces, el obispo diocesano puede declarar una presunta muerte y disolver el vínculo por muerte de uno de los cónyuges. Claro, dice que el canon este dice no basta solamente con la ausencia física. O sea, no es que, no, está ausente de hace, no sé, 8 meses, 5 meses, o 9 meses, o 10 meses. No sabemos por qué, pero está desaparecido, por lo tanto, ya ella queda libre para casarse. No, no es así, no es así. O sea, el hecho de que esté ausente el cónyuge no quiere decir que el otro cónyuge esté libre completamente por el hecho simplemente de que está ausente por X cantidad de tiempo, sino que tiene que declararse la presunta muerte. Y eso tiene que hacerlo el obispo con ese documento que declara, emite la declaración de muerte presunta, y entonces para eso se necesita la intervención muchas veces de peritos, muchas veces de testigos, ¿verdad? Que es muy importante, y también pues una investigación a fondo. Ese es el canon 1607. Vamos entonces al canon 1608, que nos habla de las causas para declarar nulidad de la sagrada ordenación. ¿Ok? Bueno, ya aquí ahora, yo creo si ya terminamos con la parte de los matrimonios, sí, porque este es el título 2, los procesos matrimoniales. Ahora vamos a hablar de la nulidad de las sagradas ordenaciones y el modo de evitar los juicios también, para concluir esta parte de, de, los, de los procesos. Canon 1708. Tienen derecho a acusar la validez de la sagrada ordenación el propio clérigo, el ordinario de quien depende o de la diócesis donde fue ordenado. ¿Ok? O sea, que si uno fue ordenado, él mismo puede también acusar la validez de su propia ordenación sacerdotal, o también el ordinario del que depende, en este caso el obispo del que depende, o de la diócesis donde él fue ordenado. Canon 1709 nos dice que las preces deben enviarse, las preces en este caso sería la petición que se hace, deben enviarse a la congregación competente, que es la Sagrada Congregación para los sacerdotes en la curia romana, y ella será la encargada de decidir el, el tribunal que ella misma le designe.
Una vez enviada la petición, queda prohibido ipso iure, o sea, por derecho, al clérigo de ejercer las órdenes. O sea, se le dice, bueno, ya después que se ha declarado de esta manera, se impide que él ejerza las órdenes, quedaría completamente apartado hasta que se investiga. Canon 1710, si la congregación remite la causa al tribunal, deben entonces observarse, a no ser que lo impida la naturaleza del asunto, los cánones sobre los juicios en general y sobre el juicio contencioso ordinario, quedando a salvo las prescripciones de este título. Canon 1711, de estas causas, el defensor del vínculo goza de los mismos derechos y tiene también las mismas obligaciones que el defensor del vínculo matrimonial, o sea que puede hacer también la misma función, o sea, estar a favor de la ordenación. En este caso, el defensor del vínculo hace lo mismo, es defensor de la ordenación. Canon 1712, después de una segunda sentencia que confirme la nulidad de la sagrada ordenación, el clérigo pierde todos los derechos propios del estado clerical y queda libre de todas sus obligaciones. Y acuérdense que cuando se queda completamente sin lo que es la ordenación, entonces puede también inclusive casarse por la iglesia. Recuérdense que cuando se declara nulo una ordenación, bueno, en este caso, acuérdense que esto no es la dispensa de la ordenación, son dos cosas diferentes. Esta estamos hablando de que la ordenación es nula y es nula por varios motivos. Puede ser que no se celebró adecuadamente, puede ser que el obispo que lo ordenó no era realmente obispo, por ejemplo, y de alguna manera puede declararse nula esa sagrada ordenación. Esto es diferente a pedir la dispensa. La de pedir la dispensa de la ordenación es cuando ya el sacerdote dice, no, mi ordenación sí es válida, sí es real, pero simplemente quiero abandonar, ¿verdad? El estatus de clérigo, y entonces también entra dentro un proceso canónico, que también es un poquito largo, muy parecido al de los matrimonios, pero ya directamente con la Santa Sede. Y el modo de evitar los juicios. Vamos a ver, Canon 1713. Para evitar los litigios judiciales es útil emplear la transacción o la reconciliación o someter la controversia al juicio de uno o varios árbitros. ¿Okay? Eso es para evitar que se llegue a un juicio. Entonces se trata siempre un poquito de la reconciliación, tratar de poner las partes en común, etcétera, hablar y tal, para poder evitar un juicio, aunque muchas veces los juicios son inevitables. Canon 1714, para la transacción, el compromiso y el juicio arbitral. Todas estas son cosas muy específicas, ¿verdad? Y palabras súper rebuscadas del derecho canónico. El juicio arbitral se observarán las normas establecidas parte o a falta de ello la ley dada por la conferencia episcopal si hay o la ley civil vigente en el lugar donde concluye el convenio. O sea que en este caso se busca tratar de alguna manera, como convencer, ¿verdad? A las partes de eh, no llegar a juicio, sino de poder convalidar el vínculo, convalidar la ordenación, en ese caso. Canon 1715 no cabe hacer válidamente la transacción o compromiso sobre lo que pertenece al bien público ni sobre las cosas de las cuales no puede disponer libremente las partes. Cuando se trate de bienes eclesiásticos temporales debe cumplirse siempre lo que exige a su objeto las solemnidades requeridas por el derecho para la enajenación de las cosas eclesiásticas. Claro, aquí nos está hablando de los juicios en general, no solamente hay juicios matrimoniales, sino que hay juicios también en cuanto a lo que son los aspectos temporales, o sea, de los bienes eclesiásticos temporales. Sé que se habla, por ejemplo, no sé, de bienes como una iglesia, como una casa parroquial, etcétera. También eso puede llegar a juicio si hay situaciones que lo ameritan. ¿Ok? Canon 1716, si la ley civil no reconoce la eficacia a la sentencia que no está confirmada por el juez para que la sentencia arbitral sobre una controversia eclesiástica tenga eficacia en el fuero canónico, necesita también la confirmación del juez eclesiástico y del lugar en el que se ha dado.
Si la ley civil admite la impugnación de la sentencia arbitral ante el juez civil, en el fuero canónico pueden proponerse la misma impugnación ante el juez eclesiástico para que sea competente para juzgar la controversia en primera instancia. Bueno, esto ya no quiero proseguir con esta parte porque esta parte es muy, muy jurídica y obviamente nos está hablando simplemente cómo el proceso, ¿verdad? Puede darse para evitar en este caso llegar a juicio. Pero se está hablando no solamente de juicios matrimoniales, sino se está hablando de juicios en general, en todo. Muy bien. Me gustaría que nosotros podamos, ¿verdad? De alguna manera refrescar todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Eh, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta o algo, pueden ustedes escribir en el chat o también les voy a dar la oportunidad de compartir, ¿verdad? Porque tenemos tiempo ahora. Como es nuestra última clase de Derecho Canónico, ya con esta nosotros terminamos. Después vamos a proseguir otras asignaturas, pero ya después les vamos a anunciar cuáles serán. Nuestra última clase de Derecho Canónico quisiera que hicieran las preguntas para que no se quedaran con ninguna duda. Eh, una pregunta de chat dice, padre, ¿para la apelación debo llevar yo mi propio abogado o la curia me facilita una o se va sin abogado? Generalmente cuando hay apelaciones no se necesita llevar abogado, pero si en algún caso pues se requiere oportuno, puedes llevar tu propio abogado o tú puedes también en este caso eh, pedir uno de la curia. Acuérdense que en todas las curias tiene que haber la disponibilidad para si uno no conoce o no sabe o no tiene o no puede pagar un abogado, pues puede también servirse de algunos que la curia te pueda facilitar en ese sentido. Pregunta, padre, ¿un sacerdote después de renunciar puede volver a ser ordenado? Esta pregunta está muy interesante. A ver, yo te voy a explicar porque son dos cosas diferentes. O sea, en la pregunta tuya hay dos cosas diferentes. Ahora, un sacerdote después de renunciar puede volver al ministerio. Yo no diría ser ordenado porque obviamente si está ordenado, no tiene que ordenarse de nuevo. Simplemente después de haber renunciado. Hay algunos que renuncian, por ejemplo, en este caso renuncian al ministerio, no renuncian a la ordenación porque si la ordenación es válida, si la ordenación fue válida, entonces no pierde nunca la ordenación. A pesar de que renuncie al ministerio, o sea, al ejercicio del ministerio sacerdotal, nunca puedes renunciar a la ordenación. Es como que tú digas, yo quiero renunciar al bautismo. No puedes, porque es un sello, es un sacramento. No se puede renunciar. Simplemente puedes pedir una dispensa sobre el ministerio, eso sí. Por ejemplo, hay muchos casos donde el sacerdote a una cierta edad tiene sus papás ya muy ancianos, a veces es hijo único, no tiene a nadie que pueda acompañar a sus papás, tiene que quedarse prácticamente con ellos para siempre. Si pertenece a una comunidad religiosa, generalmente las comunidades religiosas no le van a permitir que se quede en una casa, sino que tiene que vivir, dormir, comer, todo en la casa religiosa. Por lo tanto, la única alternativa muchas veces que tienen, generalmente los sacerdotes que pertenecen a algún tipo de congregación, la única alternativa es pedir la dispensa. No se puede, lamentablemente no se puede pedir dispensa por un tiempo, que sería lo ideal, pedir una dispensa hasta la muerte de los papás o algo así. No se puede, lamentablemente no se puede pedir. Si va a pedir la dispensa, tiene que pedirla completa. O pedir un año sabático, pero que generalmente, si tiene papás ancianos, no van a durar un año, van a durar más. Probablemente le dure 10, 15, 20 años, quién sabe, ¿no? Ojalá muchos, porque queremos, ¿verdad?, que los ancianitos vivan mucho. Pero a veces no tienen posibilidades de pedir una dispensa, pongamos, o no dispensa. Me estoy refiriendo aquí a pedir un año sabático por un año, porque en un año no se resuelve la situación. Al año que viene, pues los papás estarán más ancianos todavía y necesitarán más de él. Entonces, lo que se hace generalmente es, se le acompaña
¿verdad? Para que pida, en este caso, la renuncia a lo que es el ministerio sacerdotal, que eso no quiere decir que va a renunciar al sacerdocio, porque el sacramento de la ordenación sacerdotal no puede, no puede absolutamente nunca renunciar, porque eso, como les decía, es como el bautismo, es un sello, es un sacramento. No puede renunciar porque nunca, 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 de ninguna manera va a poder, como digamos, renunciar, quitarse de encima. No puede, absolutamente, no puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Bueno, lo que pasa en este caso es, se le pide, ¿verdad?, que él mismo haga su dispensa, ¿verdad? Y en este caso, si pide la dispensa, cuando mueren sus papás ancianos, él puede pedir de nuevo ser aceptado en la, ¿cómo se llama? En el ministerio. Y eso sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer y puede ser aceptado en el ministerio de nuevo si la iglesia lo acepta, en este caso. Sí puede pasar, claro que sí puede pasar, pero acuérdense que no ha renunciado a la ordenación, porque la ordenación no se puede hacer de nuevo. O sea, no puede existir una ordenación de nuevo porque la ordenación ya está hecha. O sea, ya está ordenado. Solamente que pide la dispensa y después vuelve a ser aceptado dentro del sacerdocio con otro rescripto, ¿verdad? Como se llama, que es otro documento que le da. Todo eso lo da el Papa directamente, la Santa Sede. Entonces sí puede pasar, de hecho ha pasado, de hecho ha habido casos que lo han hecho, pero son casos donde la persona ha pedido generalmente por esa situación, porque los papás están ancianos y tengo que acudir, tengo que estar con ellos y bueno, ya después puede volver. Ahora, que es diferente lo que yo les hablaba de la ordenación, era cuando una ordenación se declara nula, eso es diferente. Una ordenación cuando se declara nula quiere decir que el sacerdote no fue ordenado. ¿Por qué? Puede pasar que el obispo que lo ordenó no era realmente obispo o estaba excomulgado, o cualquier caso por el cual una ordenación es declarada nula, o sea, no hubo ordenación. Ahora, en estos casos que yo les hablaba anteriormente, sí hubo ordenación. La ordenación es válida solamente que el sacerdote pide una dispensa. Entonces ahí sí. Pero no va a ser ordenado de nuevo. Acuérdense que la ordenación se hace una sola vez. ¿Ok? Hay una pregunta en el chat que es un mensaje directo para mí, pero es muy interesante que me gustaría compartirlo con ustedes, de un hermano, donde nos dice: buenas noches, padre. ¿Y cómo se considera el caso del padre Cotas desde el punto de vista del derecho canónico? Oh, padre Cotas es un caso interesante, porque el padre Cotas, yo no lo conozco mucho, sí he escuchado de él, he visto que es sumamente, ¿cómo diríamos? Es muy, ah, ah, eh, es muy conocido, es muy, muy famoso en las redes sociales, es un digital, ¿verdad? Es un hombre digital. Eh, pero el caso del padre Cotas, lo que yo supe, porque obviamente no, no tengo como la certeza del 100% de lo que pasó, pero él deja la iglesia católica y al parecer no llega todavía a firmar el rescripto por el cual termina. Entonces lo vuelven a aceptar de nuevo en la iglesia, es lo último que supe, pero ya les digo que lo que les estoy hablando tengo que informarme un poquito mejor eh, para poder entender bien. Pero al parecer no ha existido en ese sentido un proceso judicial, porque los procesos judiciales son muy largos. Y yo vi que el padre Cotas de momento sale de la iglesia y de momento está diciendo que se ha equivocado y que vuelve a la iglesia. Yo tengo que entender un poquito más a fondo eh,
el caso de él. Pero a mí me da la impresión que el padre Cotas nunca hizo un proceso canónico, o por lo menos no llegó nunca a una decisión del caso. Sí, él se separó de la iglesia, de hecho tenía un grupo que era una secta prácticamente lo que creó él, eh, y después como vuelve de nuevo a la iglesia católica, pero sin haber todavía pasado por un proceso canónico. En este caso, si fuese así, cuando un sacerdote abandona las filas de la Iglesia Católica y llega a formar parte, ¿verdad?, de otro tipo de iglesia, entonces ahí tiene que haber un juicio y eso no es sencillo, no es corto, es bastante largo, bastante largo. En el tiempo que yo vi que estaba fuera y luego después diciendo que güey, estaba dentro, que se había equivocado y que volvía, no me parece que haya pasado un proceso judicial. Claro, eso habría que analizar bien cuál fue el superior de él, cuál es el obispo de él, que en realidad de donde pasó son los que tienen más conocimiento, que no se ha dado tampoco mucha información sobre él, pero sí realmente supe que él ya había regresado de nuevo a la Iglesia Católica. Pero desde el punto de vista canónico, él no hizo un proceso. O sea, no pidió la dispensa, simplemente se apartó por X motivo. ¿No? Algunos dicen para dedicarse a ser un TikToker, algunos pues porque no estaban de acuerdo con algunas cosas dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. La realidad es que no parece haber habido un proceso canónico porque los procesos canónicos son largos. Y si él pidió una dispensa, muy probablemente esa dispensa nunca le llegó, porque esas dispensas pueden durar 3, 4, 5 y hasta 6 años a veces. Entonces, no creo que haya llegado una dispensa. Y si lo hubiese llegado para volver de nuevo a la Iglesia Católica, no puede él decir como que, yo me equivoqué y vuelvo de nuevo. No, viene de nuevo otro proceso judicial. O sea, desde el punto de vista canónico, yo creo que a mí me da la impresión que él lo que hizo fue a la desbandada, salió, pero nunca hubo un proceso judicial. Si no hubo un proceso judicial para darle o para declarar el cripto, entonces quiere decir que él nunca se fue. O sea, salió, pero jurídicamente nunca salió. No sé si ustedes me logran seguir. O sea, él salió por su cuenta, porque tal vez digo, pero no hubo un proceso. O tal vez le iniciaron el proceso, pero nunca se llegó. Porque acuérdense que para iniciar un proceso, si él no colaboró, ese proceso puede durar años y años. Porque hay que buscar testigos y hay que buscar muchas cosas para declarar lo que realmente él se ha ido de la Iglesia Católica. Porque no es lo mismo pedir la dispensa, la misma persona que dice, ok, mira, yo me voy de la iglesia, yo no estoy de acuerdo, lo que sea, que eso es un proceso un poquito más rápido porque está el testimonio de él, a que él sale y quien lo acusa tal vez ha sido su obispo, que tiene que hacer el proceso casi prácticamente sin nada, sin pruebas, sin nada, apenas con algunos testimonios de fieles. Y todo eso tiene que ir al Vaticano y hacer un proceso largo, porque no es así como rápido para creerle al obispo, sino que hay que escuchar las partes y si él se rehusó a ir o algo, pues muy probablemente el proceso estaba en causa. Y al él regresar, pues obviamente si no se ha dado una decisión, quiere decir que nunca se fue. ¿Okay? Entonces, recuérdense que el derecho canónico es como los procesos civiles. Un proceso civil, un juicio no se da así, tan rápido, que me fui y luego regreso. No. Es igual que un hombre que esté casado con una mujer y diga, pues yo me divorcio de ti, se va, pero después de 2, 3 semanas luego y regresa. Pues probablemente no dio tiempo al proceso judicial de declarar el divorcio. Y por lo tanto, si él dijo, ya yo regreso, retiro toda la causa, entonces prácticamente nunca se fue. Es como si nunca se hubiese ido, ¿verdad? Entre comillas. No sé, ustedes yo creo que conocen un poquito más de él porque lo siguen más. Yo no soy un gran seguidor de él porque ni siquiera tampoco me gusta mucho su forma de ser, a pesar de que lo considero muy dinámico. Sí, son sacerdotes muy dinámicos, un hombre con unas características muy, como diríamos, un influencer, es la realidad, es un influencer, hace reír a las personas, aunque yo, no sé, yo tengo mi criterio personal y digo que
las homilías no son para hacer reír a las personas, son para hacer reflexionar. Pero bueno, cada quien puede tener su forma de ver las cosas y bueno, si cada quien pues tiene su forma de expresarse y tal, por eso es que no le he dado mucho seguimiento a él, por eso es que no conozco, no puedo decir lo que no es. Ahora, la única cosa que sí puedo comentarles es que me parece que no puede haber habido esa, ese proceso canónico para ir y venir, porque si no hubiese demorado mucho tiempo. Solo el regresar, que sí puede, ya demora mucho tiempo, porque tienes que demostrar que todo el proceso anterior no fue verdadero, ¿ok? Y entonces como que hubo vicio en el proceso y para declarar eso se demora mucho tiempo y poder entonces volver a reincorporar a la persona con su ordenación. No la pierde nunca, ojo, okay, acuérdense que nunca, siempre que haya habido una ordenación válida, no se pierde nunca, ¿ok? Nunca. A pesar de que la persona muera separado de su ministerio, nunca pierde la ordenación porque eso es un sello, es un cuño, es un sacramento, ¿ok? No se pierde. Pero sí se pierden lo que es el ejercicio del ministerio. O sea, una persona que no ejerza por X motivo, ¿ok? Entonces, eso pudo haber pasado tal vez, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver otras preguntas. Padre, buenas noches. Si un sacerdote renuncia a su ministerio, se casa, pero en el matrimonio le va mal, despide a la mujer, ¿será que puede volver a su ministerio sacerdotal? Híjole, ustedes me ponen casos como raros y complicados. Bueno, en teoría sí, claro, en teoría sí, claro, pero tiene que darse el proceso. Y acuérdense que los procesos no son así como que, sí, no, me fue mal aquí, ya yo regreso y no, no. Si un sacerdote renuncia a su ministerio y le dan el rescripto de que ya no está unido, digamos, a un tipo de ministerio sacerdotal, aunque sigue siendo sacerdote, recuerden siempre eso. O sea, su marca, su sello, su sacramento sigue para siempre. Pero el ministerio, el ejercicio del ministerio ya no lo tiene que ejercer más, él entonces puede casarse, incluso por la iglesia, con una mujer. Ahora, pongamos que se casa por la iglesia para poder declarar nulo, entonces tiene que hacer otro proceso y tiene que convencer a, al tribunal de que realmente ese matrimonio es nulo. Si te casas civilmente, pues puede, en este caso, tener el divorcio civil. Se dio cuenta de que no era esa su vocación, se dio cuenta que su vocación era la anterior, tiene que entonces hacer un juicio. Y dentro de ese juicio, que es más duro todavía, tiene que demostrar que el anterior de la dispensa no fue, no fue bueno, porque tal vez dice, no sé, él puede decir, yo estaba confundido, lo que dije, no sé, de alguna manera tiene que arreglar las cosas en su anterior juicio. Y después también tiene que hablar sobre este caso porque esto es motivo de escándalo, el hecho de haberse casado con una mujer, entonces eh, muy probablemente tiene que esperar a que la mujer muera. No es que le fue mal con la mujer y vuelve al sacerdocio. Sí, muy probablemente le van a pedir, y yo pienso que el tribunal lo primero que le va a pedir es que sea viudo para volver al sacerdocio, porque si no es un escándalo, ¿eh? Ahora, si es viudo, no hay problema ninguno. Yo conozco también muchos sacerdotes, incluso, que son sacerdotes ordenados después de la viudez. En viuda hay diáconos que enviudan y se hacen sacerdotes, o hay hombres que enviudan y después se hacen sacerdotes, eso puede pasar. Yo creo que muy probablemente el tribunal le va a pedir eso, porque no es así como fácil, como que tú lo dejaste, luego fuiste a probar por allá, no te funcionó, o sea, no. Estas cosas son, sí se puede dar, o sea, yo no puedo decir eso es imposible, porque imposible no hay nada, siempre hay posibilidades, pero sí tienes que convencer al tribunal. Primero, de que tu ministerio sacerdotal no lo puedes ejercer más por X motivo, como les decía, eh, tiene que salir porque va a cuidar a sus papás o de alguna manera se ha dado cuenta que no es su vocación y tal, pero imagínate si tiene que volver, ¿cómo va a demostrar que antes no era su vocación, pero ahora sí la es? Son casos muy difíciles. Yo no digo imposible, pero casi imposible que se puedan dar. Esto es casi yo no digo imposible porque obviamente todo se puede dar. Si el tribunal reconoce que realmente había una causa anterior
por el cual la persona tenía que dejar el ministerio, como les decía, ese mismo de atender a sus papás o algo, y luego se casa eh, y enviuda, por ejemplo, y vuelve de nuevo al sacerdocio, bueno, probablemente el tribunal lo acepte, pero entonces tendrá que demostrar anteriormente que su sacerdocio era siempre válido, solamente que pidió la dispensa por una causa, como ellos llaman, ¿verdad? El Código de Derecho Canónico llama una causa de peso real, o sea, que convenza al tribunal, porque si no, no es fácil. Buenas noches, Padre Humberto. Le pregunto sobre el caso del padre Pocho. Ay, ese sí no lo conozco yo. De Flor Brizuela, en La Rioja, Argentina. Se fue de la Iglesia Católica, se casó y luego regresó a la Iglesia Católica y da misas en reuniones privadas. Mm, no conozco el caso este, ¿eh? Sí les puedo decir que no lo he seguido, no lo conozco. Pero si se fue de la Iglesia Católica, se casa, luego regresa y tú dices que da misas por reuniones privadas, pueden pasar dos cosas. O no es sacerdote y está simplemente haciendo reuniones privadas porque son un grupo de personas que lo siguen y tal, pero no es iglesia católica. Ojo con esto, que hay muchos sacerdotes así, que se reúnen y que obviamente tienen, en este caso, hay algunos que han fundado incluso como mini sectas que dicen que son católicos, pero en realidad no son católicos, porque no pertenecen a la iglesia. Entonces hay que ver si realmente regresó o si simplemente él dijo, yo quiero regresar a la iglesia católica, yo era sacerdote, sigo siendo sacerdote y tal, y entonces comienza a celebrar misas, pero no son misas eh, dentro de las válidas para la iglesia católica. Entonces, ojo con eso porque me da la impresión que si hizo eso, muy probablemente no ha regresado, sino que él dijo que regresó. Entonces, pero la iglesia no lo ha aceptado. Me da la impresión. No estoy hablando de algo que no conozco, pero viendo el caso como tú lo presentas, no creo. Porque eso como que se casó, pero ¿qué pasó después? Porque no es así como que se casó y luego ya se divorció y regresó así tan fácilmente, ¿eh? Hay que ver si realmente regresó o si es él que se está dando publicidad. Buenas noches, un sacerdote puede ser procesado por no enseñar correctamente las enseñanzas de la palabra y la misa. Sí, claro, claro, claro. Su obispo es el encargado de procesarlo y de llevarlo al tribunal si no enseña correctamente las enseñanzas de la palabra de Dios y, y más sobre todo si celebra misas que no van con el canon. Sí puede ser procesado, ¿cómo no? Sí, sí, tiene que ser procesado si no le enseña. De hecho, hay muchos sacerdotes procesados de esa manera. Claro que sí. Padre, algo necesito saber, por ejemplo, del matrimonio que no se consumó. Ok, el Santo Padre acepta que no pueden estar más juntos. ¿Se pueden volver a casar por la iglesia? Ah, Es que si ya declararon rato no consumado, todo depende de la causa de la no consumación. Esta pregunta es muy interesante, pero depende del caso. Ahora, por ejemplo, yo te pongo un caso. Se separaron porque, o sea, el Papa declaró que el matrimonio rato no consumado puede separarse. Ahí sí hay separación, no es divorcio. Separación porque obviamente no se ha consumado, por lo tanto, ya la palabra no consumado quiere decir que no hay matrimonio. Se celebró, pero no se consumó. Y dentro de las pruebas mandan que él, por ejemplo, padece de una impotencia, pongamos, y no se pudo consumar. Entonces, ¿se pueden casar por la iglesia? Es la pregunta tuya. Sí, ella. Él no. ¿Por qué? Porque si ella no es culpable, porque la impotencia es de él, entonces ella puede casarse por la iglesia con cualquier otra persona, basta que el Papa declara separación del matrimonio rato no consumado. Ahora, él no puede. ¿Por qué? Porque él va a llevar esa misma situación a su otro matrimonio. Se va a casar con otra persona y va a llevar. Ahora, si el problema es psicológico, psíquico, y declaran en las pruebas de que el psicólogo, por ejemplo, dice no es un problema de él o de ella, sino es un problema de los dos, que tal vez pues no hay química y no funciona, no pudieron
consumarlo, entonces ellos sí podrían quedar abiertos a eso. Pero, pero hay que ver el caso por caso. Porque si es un problema psicológico de ellos dos, o sea, de la unión, entonces ellos pueden casarse con otras personas porque probablemente funcionan bien con otras personas. Tal vez no funcionan entre ellos, pero con otras personas sí. Ahora, si se declara que el problema es físico, lleva problema de impotencia física de uno de los dos, entonces ese que tiene la impotencia la va a llevar donde sea. Entonces va a pasar lo mismo y por lo tanto entonces hay que eh, dejarlo sin el derecho de poder casarse por la iglesia a ese que tiene ese problema que no va a poder resolver. ¿Ok? Entonces, muy buena la pregunta tuya, pero hay que ver el caso en específico, cómo se presentó. En caso del padre Alberto, si se hizo todo el proceso que indica el Código del Derecho Canónico, mira, el padre Alberto sí le di bastante seguimiento y sí se llevó a cabo el proceso canónico, porque incluso lo de él también fue un escándalo y tal, y estuvo con una mujer. O sea, el caso del padre Cotas no lo he seguido mucho, pero no me consta como que él haya hecho, digamos, un escándalo de haber salido del sacerdocio o haberse casado o algo de eso, pero el caso del padre Alberto sí. Entonces, el caso del padre Alberto, a pesar de que él no colaboró en el caso, su obispo sí hizo el juicio canónico sin presencia de él, porque obviamente él se fue de la iglesia y simplemente se fue a otra iglesia, sin presencia de él, y entonces sí se declaró en este caso eh, no, en este caso no es ya ministro de la Iglesia católica, aunque tenga su ordenación católica, que de hecho la aceptaron en la Iglesia anglicana porque aceptan el rito católico, o sea, aceptan el sacerdocio católico, pero ya dentro del sacerdocio católico, a pesar de que él tiene su sacramento del orden sacerdotal, no es ministro, o sea, no ejerce el ministerio, no puede ejercerlo el ministerio dentro de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué pasaría si el padre Alberto, por ejemplo, renuncia y tal? Bueno, ya ahí tendría que entonces quedar viudo porque él está casado. ¿Ok? O sea, no puede dejar la mujer y decir, vuelvo a la Iglesia Católica. No creo que lo haga porque sería casi imposible, pero pongamos que él se ponga viejito, viejito, viejito y enviude y tal y se dé cuenta de, él puede volver a la Iglesia Católica, pero entonces tiene que pasar por un juicio para que el tribunal lo acepte de nuevo dentro de la Iglesia Católica y eso tiene que firmarlo también el Papa y todo, y tiene que ir a Roma para que le den entonces la posibilidad de ser aceptado de nuevo en la Iglesia Católica. Es un proceso complicado, es un proceso complicado porque acuérdense que es muy delicado, pero en el caso de él sí se dio el proceso canónico. Cotas no creo que haya logrado el proceso canónico por el tiempo que fue muy corto. Pero sí me gustaría investigar porque no lo conozco mucho, o sea, sí sé de su fama y todo, pero sí sería bueno como escuchar un poquito más quienes siguieron el caso de él, porque no se ha dado tampoco como mucha publicidad a ese caso. No creo que él haya hablado mucho tampoco de eso, ni tampoco su obispo. No he visto yo declaraciones así oficiales. Acuérdense que todas estas cosas se hacen a puertas cerradas muchas veces, sobre todo para salvaguardar los testimonios de personas a favor o en contra de la situación. Entonces, por eso, como juicio, como todo juicio, ¿verdad? A puertas cerradas, es un poco delicado y por eso no se sabe mucho, pero a mi parecer no creo que le haya dado tiempo al proceso canónico y si no le dio tiempo, entonces no se ha declarado la dispensa del sacerdocio, por lo tanto, si no se ha declarado es como si no hubiese salido nunca. Claro, va a necesitar, porque no es que te fuiste y volviste así como si nada. Ok, el padre del hijo pródigo sí, y lo recibe con brazos abiertos, pero acuérdense que la Iglesia Católica es una institución y tiene sus estructuras. A pesar de que el hijo pródigo se fue y luego vuelve y lo aceptamos y lo abrazamos y todo como el hijo, pero bueno, también la iglesia tiene su estructura que tiene también que llevar un proceso. O sea, te podemos aceptar, pero tiene que haber un proceso. No es como que te fuiste y ya volviste como si nada pasó, como el caso del hijo pródigo, ¿verdad? Muy bien.
Bueno, hemos abarcado bastante. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario. ¿Alguien conoce el caso? Porque a mí me gustaría, porque yo sé que algunos de ustedes seguramente están más empapados que yo del caso, del caso este del padre Cotas. Voy a darle la posibilidad de reactivar sus micrófonos para si hay alguien que quiera comentar algo, que conozca más, porque ya les digo que yo lo que conozco es muy poquito, ¿no? Tampoco es que lo sigo mucho porque no me interesa. O sea, no es una figura que yo le siga mucho. Entonces, por eso no tengo tanto conocimiento de lo que pasó con él, pero si hay alguien que conoce, ha leído más noticias sobre eso, me gustaría escucharlo. Sí vi que había una declaración de él que dijo que cometió un error al unirse a la Iglesia Católica Nacional Polaca, que es una iglesia. Acuérdense que hay muchas iglesias católicas que no son realmente católicas, como por ejemplo esta. Casi todas las iglesias que se llaman nacional son inventos, ¿ok? Porque la católica es universal, no es nacional. Entonces, esta Iglesia Católica Nacional Polaca es un invento y él se unió a esta iglesia y él pensaba que era una opción legítima para vivir la fe y dice que no lo es. Bueno, parece como que su arrepentimiento también le ayudó a volver y el hecho de haber estado poco tiempo, tal vez eso también ayudó y bueno, su arrepentimiento, creo que es por lo menos lo que puedo ver de noticias de último momento. Pero si hay alguien que quiere comentar, pues sería bueno que tomara que abriera su micrófono, si hay alguien que conoce un poquito más sobre este caso. Porque sí realmente sería interesante conocer bien cómo se dio todo el proceso. Mm. Y no sé yo realmente si simplemente como que la iglesia lo aceptó o porque él pertenecía a la diócesis de Santa Rosa en California. Padre, buenas noches. Buenas noches. A manera de comentario, solamente lo que yo escuché es que él se fue pensando que era lo mismo que la católica en la polaca católica. Sin embargo, dice que no seguían los mismos pasos y por eso se retractó rápidamente. Yo pienso que nunca es tarde de arrepentirse si al menos no está yendo bien lo que es nuestra enseñanza católica romana. Eh, Ujú, Otra cosa que sus enseñanzas son muy, ¿cómo le digo? Abiertas. ujú, Es una persona muy clara. Por ejemplo, hace reír a la gente, pero a la vez hace reflexionar. ujú. Les dice a los matrimonios por qué es un fracaso su matrimonio. Tal vez porque no la ha conocido así de joven y ahora de más edad ya está otra forma. Entonces el marido se decepciona. Es de esa forma que lo hace. Mucha gente que es popular, que tiene un lenguaje común, lo toma bien porque prácticamente lo hace de frente, sin tapujos. Eh, a mucha gente le parece bien y a mucha gente no. Sin embargo, por el lado bueno, creo que está bien porque algunas cosas lo ha hecho bien. Ujú, ujú, ujú. Claro, sí, claro, claro, sí, 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 cada quien tiene su modo eh, de enseñar y tal, y creo que sí hace reflexionar, claro, obviamente, y eso es una cosa positiva. Yo creo que no se pone en tela de juicio su forma sino tal vez la decisión, es lo que tal vez está aquí un poquito como en juego, la decisión de haberse ido a la Iglesia Católica Polaca. No creo que él no lo sepa, porque todo sacerdote sabe que una iglesia nacional, si es nacional verdadera, está regida obviamente por la conferencia episcopal. No se llama católica nacional polaca como el caso este. Yo creo que si él se fue a esa iglesia,
no fue porque él pensaba que era igual que la católica, que fuese una iglesia católica, sino él sabía que era una secta. Ahora bien, tal vez se puede mirar cuáles eran sus intenciones, qué pasó, su arrepentimiento. Y yo creo que, como le decía, el padre con el hijo pródigo lo recibe y la iglesia es madre. Ahora bien, yo no sé exactamente el proceso por el cual siguió. Si lo hizo, sí, obviamente fue consciente, fue muy consciente, porque todo sacerdote sabe qué cosa es la Iglesia Católica y qué cosa es las sectas, creadas incluso con el mismo nombre de católica, porque son sectas que no forman parte de la Iglesia Católica Universal. Entonces, sí tenemos que tener mucha, ¿cómo diríamos? Mucha información para poder saber. Eh, vamos a, vamos a continuar eh, con nuestra clase, eh, que bueno, prácticamente nos quedan 15 minutos para terminar y estos 15 minutos siempre se les da a los avisos, pero los avisos de hoy son muy interesantes. Yo quiero comentarles algunos de ellos porque Vanesita no está hoy porque hoy es el Día de las Madres de Guatemala. De hecho, bueno, si hay alguna aquí, alguna madre de Guatemala, la felicitamos. Yo sé que el Día de las Madres en otros países, acá la celebramos el segundo domingo de mayo, en República Dominicana la celebran creo que el último domingo de mayo o el cuarto domingo de mayo, es un poquito diferente también allá. Eh, pero en Guatemala es hoy, así que felicitamos a las madres y bueno, como ella está eh, ahora celebrando con su mamá el Día de los Padres, por eso no estaba presente con nosotros, pero sí me ha dejado para darles los avisos. Padre, Sí, Hola. ¿puedo hacer una pregunta breve, por sí, favor? sí, Soy claro. Ana Campos. Yo estoy divorciada y estoy separada hace más de 12 años. Y como soy catequista, estoy muy adentro de la iglesia. El párroco me ha pedido que lleve mi divorcio y que se mande eso al obispado. Quiero saber, ¿eso da un significado? ¿A qué se debe? Entonces, finalmente yo pensé que estaba libre, estoy sola, recibo la comunión y ¿cómo quedo? ¿Cómo estoy como para Dios? Necesito saber si no soy digna de hacer muchas cosas ahora. Entonces, todo eso me confunde. Quiero Claro, que, por favor, me aclaras eso. claro. Una pregunta, Ana. Sí. Cuando tú te refieres al divorcio es civil, ¿verdad? Nunca me casé en la iglesia, solo civil y por eso No, decidí civil, mi divorcio. claro. Y Ujú. entonces se divorciaron civilmente. Ok, Sí, mira. Sí, como yo explicaba al inicio, todo matrimonio, aunque sea civil, es un matrimonio natural, pero no es canónico, obviamente, no es canónico. Por eso ujú. es que lo que te decía al principio es que se requiere el divorcio civil y por eso es que tu párroco te está pidiendo llevarlo al obispo. Pero todo esto es documental, porque en realidad tú no estás ahora conviviendo con esa persona y tú ya no tienes una unión con esa persona. Okay. Entonces, yo creo que estás bien, o sea, delante de Dios, tú estás completamente soltera porque nunca te casaste por la iglesia. Tú puedes seguir comulgando tranquilamente, estás en gracia de Dios, pero sí te recomiendo hacer lo que te dijo tu párroco, llevar tu certificado de divorcio al obispo, porque es nada más como para formalizar la parte de los documentos. O sea, sí, ella fue casada, pero está divorciada y aquí tenemos el acta de divorcio. A ver al obispado que yo estoy libre de completamente. Exacto, Ok, exacto. yo no sabía, entonces cuando me pidió yo me sentí mal, Sí, entonces, ¿qué estoy sí. haciendo mal? No, no le estás haciendo mal. Yo sé que muchas personas dicen, pero yo no me casé por la iglesia, o sea, ¿qué tiene que ver esto? Esto es nada más civil, pero todo matrimonio, acuérdense que y aquí es donde viene la teología del matrimonio, los cónyuges son los ministros del matrimonio. O sea, que aunque no haya un sacerdote allí, cuando ustedes se casaron civilmente, de alguna manera, ante los ojos de Dios, ustedes se estaban uniendo.
No con la bendición de Dios, no por la iglesia, esto, ojo con esto, no lo vamos a confundir con matrimonio católico, pero sí estaban haciendo un contrato, estaban haciendo unos votos, no canónicos, pero civiles. Entonces, por ende, tu párroco está diciendo, bueno, ante eso es mejor como para dejar todas las cosas claras, si ustedes se separaron, dar el certificado de divorcio, depositarlo en la diócesis para que la diócesis sepa que tú no tienes ya ningún contrato civil con nadie, pero tú puedes seguir comulgando y puedes seguir tu vida cristiana normal como hasta ahora. Solamente te lo piden es para, ¿cómo decir? Es como para seguir bien las cosas. Es como alguien que, no sé, tu párroco seguramente es como yo, que me gusta como hacer las cosas bien y como somos muy quisquillosos, nos gusta, pero no es porque haya nada malo, sino es como para dejar las cosas bien ordenadas, pero tú puedes seguir siendo catequista, o sea, eso no te impide, el ser divorciado no te impide ser catequista, porque tú eres igual que cualquier persona soltera que nunca se casó por la iglesia, ¿ok? Entonces, puedes comulgar, puedes ser catequista, es un ejemplo también para la comunidad, pero depositarlo allá te hace más libre todavía para en un futuro, si tú quieres, por ejemplo, no sé, contraer matrimonio por la iglesia, tranquilamente. Eso me pidió también porque me pidieron hacer madrina de bautismo y todo eso, entonces pidió que yo tenga que tener todo eso listo para Claro, él. claro, sí, sí, sí. Pero es una cuestión formal, es nada más por formalidad, porque al final tú lo tienes allí. Es solamente depositarlo allá como por una cuestión de formalidad, hacer las cosas formales, hacer las cosas. Pero es bueno enseñar a la gente, a todo, que yo no sabía de esto, entonces nadie no nos enseña. Y No, entonces no, no les enseña, es cierto, es cierto. Y hay que hacerlo. De hecho, hay que hacerlo. Pero yo pienso que los párrocos lo hacen generalmente con personas que son figuras públicas, líderes de la iglesia y tal, y no lo hacen con los demás porque generalmente donde más se necesita así llevar las cosas muy, muy bien son con las personas que son al final líderes, porque son personas que están colocadas allí como líderes de la iglesia. Pero la realidad es que toda persona que estuvo casado civilmente debe depositar su certificado de divorcio en la diócesis para hacer ver que, que hay un documento que la libera completamente de cualquier vínculo matrimonial. Sí, sí. Pero no se hace con todo el mundo porque yo creo que generalmente, bueno, las personas no tienen conocimiento de esto, muchas veces no se habla de esto y tal. Eh, Hay personas también que se han casado y divorciado muchas veces civilmente, por lo tanto crearía en la diócesis también un poco de caos, todo el mundo llevando allá, pero sí con los líderes sí es necesario, porque claro, los líderes es bueno hacer las cosas bien, que todo esté en orden. gracias. Muy bien, gracias a ti. Gracias a ti, muy buena tu intervención. Muy Padre, disculpe, bien. ¿se podría hacer como una pregunta? ¿El sacerdote puede tomarse atribuciones como para decir al pueblo que no deben hacer ciertas cosas en la misa? Porque se ha visto varias irregularidades. Por ejemplo, usted mismo en alguna clase dijo que el sacerdote es el que levanta las manos, el que él es el que está pidiendo por la comunidad, por la iglesia, ¿no? Entonces, pero toda la gente levanta sus manos ya como protestantes. Entonces, me parece que no estamos haciendo nada para conseguir que la gente no sea así, no sea respetar, por ejemplo, lo que tiene el sacerdote, ese privilegio de ser ordenado, bendecido, tiene la imposición de las manos y bueno, lo que un sacerdote tiene que tener y le estamos quitando atribuciones al sacerdote. Sí, muy buena tu intervención, tu pregunta. Sí, el sacerdote puede hacerlo, Pues sí. debe hacerlo. El sacerdote es No estaba ayer estaba escuchando otro audio que se me... Oh, sí, estamos escuchando otro. No, sí, es cierto, lo que tú dices, el sacerdote es el encargado de enseñar al pueblo.
Y obviamente si el sacerdote, por ejemplo, ve que el pueblo está haciendo algo que le corresponde al sacerdote, como tú comentabas, por ejemplo, el hecho de elevar las manos en el momento de la oración colecta, pongamos, pues el sacerdote sí puede, sí, y debe incluso enseñar al pueblo y decir, acompáñenme con su mente, con su oración, pero no levanten las manos porque son ritos que corresponden al sacerdote, o igual que de alguna manera muchas personas imitan lo mismo que hace el sacerdote cuando está en la misa. Hay algunas personas incluso que repiten las palabras de la consagración. Eso no puede pasar, no puede hacerlo un laico. Eso el sacerdote debe decirlo y debe enseñar al pueblo a hacer eso. Si no lo hace, está faltando, ¿verdad?, a su ministerio. Su ministerio es el de enseñanza. No puede simplemente dejar que las cosas pasen, sino que debe enseñar al pueblo y decirles, miren, ustedes tienen muchas ritualidades que pueden hacer. Pueden acompañar con su voz, pueden también en el momento de arrodillarse, pueden leer, hay muchas cosas que el laico puede hacer y hay cosas que el laico no tiene la atribución de hacer porque litúrgicamente le corresponden al sacerdote. Entonces, el sacerdote de buena fe, porque así es como debe hacerlo, de buena fe debe instruir al pueblo. Eso sí puede hacerlo. No debe hacerlo tal vez en ese momento como diciendo, bajen la mano, buena fe, pero tal vez al final de la misa como decir, miren, vamos a enseñar sobre esto y al final de la misa puede dar como una catequesis sobre la liturgia y enseñar al pueblo. Igual también los catequistas, enseñar a los niños qué es lo que hace un laico, qué es lo que hace un sacerdote, cómo podemos acompañarlo a los sacerdotes en la ritualidad. Si es el Padre Nuestro, bueno, vamos a acompañarlos rezando, cerrando nuestros ojos. Hay muchas cosas que puedes hacer, pero hay cosas que corresponden al sacerdote, que es solamente del sacerdote. Bueno, una última pregunta, porque ya está el padre Benjamín acá, pero... Hola. Hola, padre. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, padre Benjamín. Voy a responder esta preguntita del chat para no dejarlo aquí con la pregunta. Entonces voy a responderla así rapidito, porque incluso se responde rápido. Esta pregunta dice, bauticé a mi hijo en caso de emergencia porque estaba en peligro de muerte a los 3 meses de nacido, pero es hasta ahora, a los 6 años después, quiero terminar este rito bautismal en la iglesia. ¿Esto sería considerado un segundo bautismo o solo le harán la unción con los aceites? Muy buena pregunta. No puede ser segundo bautismo. Acuérdense que el bautismo es solamente una sola vez. El bautismo válido fue cuando tenía 3 meses de nacido, pero sí puedes ir a la iglesia y obviamente va a recibir la unción con los óleos sagrados y va a recibir pues las oraciones que no recibió en ese momento, de exorcismo, etcétera, toda la otra ritualidad que quiera hacer el sacerdote, pero eso no va a ser considerado un segundo bautismo, eso no va a ser considerado un bautismo, eso va a ser considerado un complemento del bautismo que ya se había hecho a los 3 meses de nacido. Ese es el verdadero, ese es el primero, ese es el válido, ¿ok? Solo que faltaron algunos ritos, pero es nada más para complementar la ritualidad, no es para bautizarlo, ya fue bautizado, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Qué buena pregunta. Padre Benjamín, Muy bien. bienvenido Bueno, a esta última buenas noches. clase. Buenas noches a todos. Wow, qué alegría verlos. Y saber que ustedes ven, a mucha gente le gusta ser primero en todo, primero. Qué bonito es ser primero. Y miren, ustedes van a ser los primeros. Ustedes son los fundadores, los primeros que van a recibir un título del instituto. Ayer estábamos hablando de exámenes, después de cada materia vamos a tomar exámenes y para que ustedes vayan reuniendo todos los créditos hasta tener el diploma, el certificado de haber terminado el instituto. Yo me siento muy feliz con ustedes porque ustedes son, en efecto, serían los primeros en tener un título, un certificado, un diploma del instituto a nivel mundial. Son los más antiguos, son el testimonio de nuestro instituto. Y pues les quería felicitar primero y después pues animarles a que continuemos. De ustedes esperamos muchos. Necesitamos misioneros,
necesitamos catequistas, qué bonito como han estado diciendo, ¿verdad? Yo sirvo en la iglesia, soy catequista, qué hermoso que todos los del instituto digan a sus sacerdotes, aquí estoy, padre, ¿en qué puedo ayudar, verdad? Como decía el padre Humberto, qué bueno que estés sirviendo en tu iglesia, compartiendo. Y en efecto, el evangelio de hoy dice, ustedes son las ramas, yo soy el tronco, y la rama está para producir mucho fruto, y fruto en abundancia. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Ustedes son esas ramas y Jesús es la base, Jesús es el tronco. Entonces, todavía tal vez no esperamos que den un servicio a tiempo completo. Nosotros esperaremos que ustedes poco a poco vayan siendo misioneros, evangelizadores, que estén dispuestos a colaborar en la misión siempre, fuera y dentro de su país, ¿verdad? Entonces, con ustedes el asunto se vuelve bien serio, porque primero que todo, pues como les decía brevemente, que ustedes van a terminar, ojalá ya el padre Humberto, la hermana Vanessa y yo, y estamos justamente diseñando cuándo va a ser como, ok, reunir todos los créditos, todas las materias habidas y por haber, para que hasta que ustedes tengan una certificación, hayan dado los exámenes y tengan la aprobación en todas las materias para tener su certificado. Entonces, eh, van a venir sorpresas para este verano. El padre Humberto les va a dar una primicia. Son 3 cosas que vamos a hacer en este verano. Así que vamos a tener como 2 semanas, creo, de vacaciones y continuamos, como el verano pasado, ¿verdad? Incluso pensamos que el verano pasado era como muy pesado porque casi no tuvimos ni descanso, pero en este verano no va a ser tan intenso, pero sí va a va a estar lleno de unas excelentes talleres y un excelente curso, además del Biblia 2 que se va a dar también en el verano. De manera que sí, el padre Humberto les va a dar una primicia, una sorpresa de verano para que todos se anoten, todos tomen parte. Y al final, entonces, haremos una oración y les daré la bendición final. Padre Humberto. Muy bien, bueno, tenemos unas sorpresas muy buenas. Vamos a tener un grupo de talleres, y vamos a tener también una asignatura que es también muy interesante. Bueno, voy a comenzar con la asignatura. La asignatura va a ser sobre espiritualidad. Ok, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar todas las escuelas de espiritualidad de la Iglesia Católica. Vamos a estudiar los grandes místicos espirituales, o sea, todo lo que es la parte espiritual de la Iglesia Católica, cómo han surgido, por ejemplo, en torno a la figura de San Francisco, una espiritualidad franciscana, en torno a la figura de Santo Domingo de Guzmán, una espiritualidad dominica, cómo se vive la espiritualidad dominica, cómo se vive la espiritualidad monástica, los monasterios, la escuela de San Benito, de los benedictinos, los cartujos, los cistercienses. Vamos a estudiar también la escuela carmelitana, que es muy, muy fuerte en espiritualidad, la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, la espiritualidad de San Juan de la Cruz, de Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a estudiar todas las grandes escuelas espirituales del pasado y también las escuelas más recientes de espiritualidad. Entonces, todo lo que es místico, espiritual, lo vamos a estudiar ahí. Va a ser muy, muy linda. Así que les invito a inscribirse en esa clase porque va a ser una clase bonita de estudiar todas las escuelas de espiritualidad que la Iglesia Católica, ¿verdad?, ha tenido desde su fundación hasta la actualidad. Entonces, cómo se viven las espiritualidades, cómo se viven también los carismas, cómo uno se identifica cada uno con una espiritualidad diferente, pero claro, perteneciente siempre dentro de la Iglesia Católica. Hay gente que se identifica con una espiritualidad josefina, de San José, que se identifican más con la espiritualidad franciscana, o una espiritualidad jesuita, con una espiritualidad salesiana o paulina, bueno, hay muchas escuelas de espiritualidad, entonces vamos a aprenderlas, vamos a aprender mucho de cómo
se vive la espiritualidad. Acuérdense que la espiritualidad es el encuentro con Dios. ¿Cómo tú vives tu encuentro con Dios? Cada quien lo hace de un modo diferente, porque cada quien se encuentra con Dios desde su espiritualidad. Hay gente que lo hace con el cuidado de enfermos, hay gente que lo hace educando a niños, hay gente que lo hace viviendo de la pobreza. Hay muchas maneras de vivir el encuentro con Dios y eso es lo que queremos vivir en esa espiritualidad. Y después vamos a tener un taller o talleres, ¿verdad? Es un grupo de talleres muy interesante que va a ser sobre psicología y pedagogía para padres. Y este taller es muy importante y yo les invito a todos los que son padres o abuelos o tíos o lo que sea, que no se los pierdan, porque ahí van a aprender la psicología de los niños, adolescentes y jóvenes. Vamos a trabajar todo el arco de la vida, desde los niños, desde que nacen, todas las etapas, por qué el niño se comporta de esa manera, cómo puedo ayudar al niño también de esa edad, por qué a los 6 años los niños tienen un tipo de comportamiento y por qué los preadolescentes tienen otro tipo, y por qué los adolescentes se comportan de esa manera, qué pasa en el cuerpo, en la cabeza, en la mente de los adolescentes, qué pasa con los jóvenes, y entonces ayudarlos en cada una de sus etapas, con psicología, pedagogía espiritual y religiosa, porque acuérdense que acá lo que hacemos es todo basado en la psicología y la espiritualidad. Entonces, con la Iglesia Católica, cómo se vive todo eso y cómo podemos ayudar, ¿verdad? A nuestros chicos. Entonces, todos los que son papás, abuelos, tíos, educadores, todas las personas que quieran aprender sobre la psicología, la pedagogía de niños y adolescentes, apúntense a ese gran taller que vamos a tener. Vanesita hoy no está presente porque, como les dije, está ausente, pero ella va a recibir pronto va a recibir las inscripciones, ¿verdad? Al taller de cada uno de ustedes, los que quieran participar en el taller para que puedan aprender más y van a poder hacer preguntas sobre los niños, sobre los adolescentes, cómo hacer, qué hago, qué está pasando. Vamos a aprender también la psicopatología de ellos, porque a veces los papás no saben por qué un niño está pasando por una situación determinada de ansiedad, de depresión. Hay niños con tendencias suicidas, hay niños con comportamientos psicopáticos, sociopáticos, hay niños hiperactivos, hay niños autistas, hay niños con diferentes tendencias del punto de vista sexual, de la alimentación, del comportamiento, del estado de ánimo. Mundo grandísimo que vamos a estudiar y vamos a ayudarles a ustedes también para que podamos ser apoyo y ayuda para esos niños. Entonces vamos a tener espiritualidad, que es una clase, y los talleres de psicología y pedagogía para padres. Entonces, Padre Benjamín. Y también Biblia 1, ¿no? Biblia 2, perdón. Sí, vamos a dar también Pero hay Biblia 2 para los que hicieron Biblia 1 que están con Biblia nosotros. 1. Claro, sí, sí, sí. Aportando un poquitito nada más de lo que dijo el padre, para el taller por supuesto, para el taller de psicopedagogía, es abierto a todos. Ojalá miren todo lo que el padre tocó y ahora justamente hay un montón de padres de familia que están luchando con sus hijos con problemas de adicciones, con problemas de comportamiento, con problemas de ansiedad, con problemas de esquizofrenia, de todo tipo, de todo tipo de desorden psicológico. Entonces, ahí se van pues a conocer el camino a cómo ayudar de mayor manera a estos chicos, a estos jóvenes. En ese sentido, entonces, el taller de espiritualidad, perdón, de psicopedagogía está abierto para todos, amistades, familiares, amigos, vecinos, todos los que ustedes puedan contactar y proponer. Luego, por supuesto, la materia como el padre dijo, espiritualidad ya es una materia, es decir, que va a ser requisito en el currículum para poder terminar el instituto, para poder graduarse, ¿verdad? Entonces, es una materia obligatoria como fuera. Entonces, para que estén al tanto, es algo maravilloso lo que dijo el padre, esa introducción a la espiritualidad, conocer todo lo que es
la espiritualidad de la Iglesia Católica, tantas corrientes y sobre todo de entonces decidir cuál va a ser mi espiritualidad, nuestra espiritualidad de estudiantes del instituto. Entonces, pues queremos motivarles en ese sentido. Ustedes van a hacer esas ramitas que dan mucho fruto y fruto abundante. Todavía no les lanzamos al mundo entero porque no se han graduado todavía. Entonces, pero esperamos que va a llegar ese día. Estamos muy felices, el instituto está fuerte, está llegando a más países, a más personas, pero estamos también un poquito necesitados de apoyo económico, como es un instituto sin ánimos de lucro, entonces esperamos sus donaciones, especialmente a los que están en los Estados Unidos, que tengan en cuenta su donación personal, voluntaria, libre, de hacernos llegar al instituto para poder continuar con esta gran misión. Estamos ayudando en muchísimos lugares con pantallas grandes para que la gente reciba más efectivamente el mensaje, las clases. Estamos pagando el Zoom para esta clase, para las clases. Estamos pagando el internet en muchos lugares de los países latinoamericanos, donde eso es un costo que tal vez las familias no pueden aportar. Entonces, necesitamos verdaderamente mucha ayuda y si ustedes pueden incluso conseguir algún donante que no sea estudiante, también bienvenido sea esa ayuda para esta gran evangelización digital. Entonces, eso les queríamos decir también. Y pues a nombre de Vanesita y junto de todos los estudiantes y de mi persona, queremos agradecerle al Padre Humberto por esa dedicación, por esa sabiduría que comparte. Y yo siempre me quedé sorprendido cuando él una vez dijo, bueno, yo estudié en la universidad más prestigiosa de Roma, la Gregoriana, la Salesiana, y pues él está apto para dar clases a los universitarios, pero él ha decidido compartir con nosotros todo este conocimiento que es para aún estudiantes de tercer nivel, como son ya estudiantes graduados de las universidades. Por lo tanto, es una bendición muy grande. Gracias, Padre Humberto. Queremos seguir contando con usted. Vamos a orar por él mucho, queridos estudiantes, y le damos un fuerte aplauso de agradecimiento. Gracias, muchas gracias. Entonces, también les quiero invitar a que terminemos este curso. Ustedes saben que para septiembre vamos a tener también la clase de un nuevo grupo para Encuentro con la Biblia 1. Por lo tanto, sus amigos, sus familiares, Encuentro con la Biblia 1 a partir de septiembre va a ser también un trabajo de ustedes de conseguir más alumnos, más candidatos para que el instituto vaya creciendo cada vez más. También únanse a YouTube, porque YouTube, llegando a cierto número, recibimos un apoyo económico también de YouTube, pero depende del número que tengamos. Entonces, nos falta un poquito para llegar a los 1000, que es donde ya comienza a remunerarse un poco, pero todavía no hemos llegado a la meta. Sabemos que somos más de 5000 estudiantes, pero claro, tal vez ustedes que son los más experimentados, esperamos más de ustedes que también compartan y que se suscriban al canal para que vayamos aumentando en número. Vamos a hacer una oración para clausurar este curso, esta materia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a decir la primera parte, ustedes digan la segunda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de todo mal. Amén. Mi Madre Santísima, que hoy estamos en el mes de María, en la fiesta de las madres mexicanas y las madres guatemaltecas, pues te pedimos, Madre, que bendigas a todas las madres del instituto y te saludamos, Madre, con las palabras del ángel. Voy a decir la primera parte, usted es la segunda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Padre Humberto y yo les vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ok, un abrazo fuerte, les queremos mucho. Gracias a todos. Gracias por su Un mensaje. abrazo, Padre Santo. Un abrazo, Padre gracias. Alberto. Que Dios lo bendiga. Felicidades. Bendiciones, Padre Alberto. Por el tiempo de formación. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias.